Cuando regresemos estará Ernesto Pazmiño, el defensor público. La pregunta 3 de la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana prevé este consejo transitorio con facultad de evaluar a las autoridades que designa el consejo. ¿Está el defensor público dispuesto a ser evaluado? Lo vemos al regresar, que es de nuestra sintonía. Según el artículo 204 de la Constitución, la función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las Superintendencias. Ernesto Pazmiño, defensor público. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todas y a todos. La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la función judicial, pero su titular es designado por el Consejo de Participación Ciudadana tras un concurso de oposición y méritos para un periodo de 6 años sin reelección y se posesiona ante la Asamblea Nacional. Su periodo de funciones se cumple en mayo de este año y no será afectado por la pregunta 3 de la consulta popular. Ahora, respecto a la función de transparencia, la censura unánime de la Asamblea Nacional al excontralor político marcó la necesidad de reorganizar el llamado quinto poder. Sí, en efecto, una de las preguntas más importantes de la consulta popular es la tercera, porque va a reorganizar toda la función de transparencia. Esta pregunta es sumamente importante y los ciudadanos deben considerar los siguientes aspectos para tomar una decisión adecuada. Primero, los ecuatorianos debemos estar claros de que en este momento vivimos un momento de transición, una transición del autoritarismo, del despotismo a una democracia que respete los derechos de los ciudadanos, una transición de la corrupción a un rearme ético, a recuperar la ética pública. Para fomentar este modelo de autoritarismo y de corrupción, el gobierno anterior se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y al tomarse el Consejo se tomó todas las instituciones del Estado, todas las funciones del Estado, nombrando a sus amigos, a sus coidearios, a sus familiares en las principales instituciones del Estado, en los organismos de control, poniendo a gente que pasó de la sumisión personal, que pasó de la obediencia política a una complicidad criminal. Por eso creemos de que la pregunta 3 es fundamental en esta transición democrática, porque con la pregunta 3, con el triunfo que seguro la pregunta 3 va a tener un sí abrumador, logramos dos objetivos fundamentales. El primero, enterrar, dar cristiana sepultura, derrotar en las urnas a este proyecto autoritario que intenta perpetuarse en el poder. Y en segundo lugar, luchar contra la corrupción que se ha institucionalizado en gran parte del Estado. Esto debemos tomar en cuenta los ecuatorianos. Queremos acabar con la corrupción, pues tenemos que cambiar la forma de designación de las autoridades, de los organismos de control, para que vaya gente honesta. Ahora, pero en el anexo de esta pregunta en la consulta hay algunas cosas que es necesario analizar. Por ejemplo, es necesario que el Consejo Transitorio evalúe a todas las autoridades que designa, incluyendo las que no pertenecen a la función de transparencia y control, es decir, con Consejo Electoral, con Corte Nacional, Defensor Público, Procurador, etcétera. Sí, mire, yo estoy totalmente en desacuerdo con el señor que acaba de intervenir, el señor Monge, me parece, cuando manifiesta que al Consejo Transitorio y al Consejo Definitivo de Participación Ciudadana se va a designar a dedo. Totalmente falso. No se dejen engañar, ecuatorianos. El presidente de la República ha manifestado que va a conformar un consejo transitorio, porque es necesario la transición, con personas que le aconsejen desde la ciudadanía. Él ha pedido nombres a todos los ciudadanos, ha pedido nombres a las instituciones, a los movimientos sociales. El presidente de la República de esos nombres escogerá 21 personas. Enviará 21 nombres a la Asamblea Legislativa, que es otro órgano del Poder Estatal. Es decir, Ejecutivo y Asamblea Nacional escogerán a las mejores personas. La vertiente será una vertiente ciudadana. Pero ahí no también hay otra objeción. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que la Asamblea designe a este Consejo de ternas
que presente el presidente de la República, de conformidad con el requisito que determina la consulta de que no tengan filiación política, que pertenezcan a organizaciones sociales. Pero el artículo 205 de la Constitución dispone que en ningún caso la función legislativa podrá designar a los reemplazos de los consejeros de participación ciudadana que sean destituidos por juicio político. Pero aquí hay un asunto. El cese por pronunciamiento plebiscitario en la consulta no está contemplado en la Constitución. Entonces, ¿es aplicable este artículo de la Constitución? No, en este caso es evidente de que esas disposiciones constitucionales no son aplicables, porque le están preguntando al pueblo qué decide en este caso, y el pueblo va a decidir. Si dice sí, el pueblo decide, el soberano, el mandante, el pueblo ecuatoriano va a decidir, cesen en sus funciones los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y desígnese otros para que vayan a luchar contra la corrupción. En ese sentido, señor Pinargote y ecuatorianos, creo que debemos tener claro dos cosas. El Consejo Transitorio que se va a designar solo tiene dos atribuciones. El primero, evaluar a todas las autoridades de control que designó el Consejo de Participación Ciudadana. Qué bueno que nos evalúen a todos, qué bueno que los organismos de control, que las autoridades de control sean evaluados. Mire, yo casi 10 años he presentado informes anualmente a la Asamblea, al mismo Consejo de Participación Ciudadana, y jamás me han evaluado mi gestión. Qué bueno que nos evalúen, que vean si hemos cumplido nuestras obligaciones, que vean cómo hemos utilizado cada dólar que nos han asignado para nuestro funcionamiento, que vean si se trabajó con honestidad. Y la segunda atribución del Consejo de Participación Ciudadana es dar por terminado, de ser el caso, anticipadamente el periodo para el que fueron designadas estas autoridades. Y será el Consejo de Participación Ciudadana definitivo el que mediante concursos públicos designe a estas autoridades. Eso es democrático, eso es lo más democrático que se puede haber. De la ciudadanía vienen los nombres, se escoge entre todos los que le aconsejan al presidente los mejores ciudadanos. Pero aquí viene otro problema. El artículo 117 de la Constitución prohíbe hacer reformas legales dentro del año previo a un proceso electoral. Como la consulta es en febrero de 2018 y las elecciones 2019 para alcaldes y prefectos en febrero, no se podría elegir por votación popular a los consejeros de participación ciudadana en el 2019. En consecuencia, los consejeros transitorios se podrían quedar 4 años más. Ahora, esto es subsanable porque el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de las elecciones mediante resolución, pero lamentablemente el anexo no hace la reforma al Código de la Democracia. ¿Sería entonces esa la solución, que el Consejo Electoral fije para abril o mayo la fecha de las elecciones 2019 y quede este asunto totalmente claro? Esa es la solución, doctor Pinargote, no hay otra. La Constitución, la ley, lo que dice es de que las autoridades seccionales se posesionarán en mayo. No indica en qué mes se deben realizar las elecciones. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República debe mandar inmediatamente, en el mes de febrero mismo, las reformas al Código de la Democracia para que en el mes de febrero la Asamblea lo apruebe. Con eso, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para el mes de marzo del 2019. Pero el Consejo Transitorio no debe demorar más de un año. No debe demorar más de un año. Eso es lo que nos han asegurado, lo que nos han afirmado. Yo le creo al presidente, todos debemos creerle al presidente, él nos está hablando la verdad y le vamos a tomar la palabra. Un consejo transitorio conformado desde la ciudadanía, un consejo transitorio que no dure más de un año. Y aquí quiero hacer una sugerencia al señor presidente, si me permite, con todo el respeto. En el proyecto de ley que envíe a la Asamblea Nacional para reformar el Código de la Democracia, sería indispensable que se escoja el método Western
para la asignación de escaños de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Con eso, ninguna lista, ningún partido político, ningún movimiento tendrá más de un representante en el Consejo de Participación Ciudadana, porque el método Wester es distributivo, no permite que tengan varios representantes de un solo partido. Y con eso logramos un consejo transitorio y un consejo definitivo, en el último caso, un consejo definitivo plural, donde haya pesos y contrapesos, donde haya un control mutuo, y nos permite escoger a la gente más honesta, a la gente más ética, es decir, que vaya sea a luchar elegido contra los tramposos. sin el método de Hong, que es el que da el control total. Ernesto Pazmiño, defensor público, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.